Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en los dos videos anteriores y algunos ejemplos. En la introducción surgió la necesidad de contestar estas preguntas. A partir de la demostración de los teoremas, llegamos a la definición de punto crítico, que era necesario igual conocer el crecimiento y decrecimiento de la función para poder determinar la existencia de extremos, y había que contestar entonces la segunda pregunta, y también a partir de esos teoremas surgió que si una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto correspondiente, y sé que la derivada es positiva en todo el intervalo, entonces puedo asegurar que la función es estrictamente creciente en el intervalo, y si la derivada es negativa en todo el intervalo, puedo asegurar que la función es estrictamente decreciente en el intervalo. Conjugando este teorema con la definición de punto crítico y lo que habíamos observado, surge lo que se conoce como el criterio de la primera derivada para determinar extremos, y que es que si tengo una función continua en un intervalo cerrado, derivable en el abierto, y C es un punto crítico de la función en ese intervalo, entonces si la derivada es negativa para los valores menores que C y positiva para los valores mayores que C, X igual C es un mínimo relativo de la función, y si sucede al revés, estamos ante un máximo relativo de la función. Algunos ejemplos. Por ejemplo, queremos calcular los intervalos donde la función y igual a e a la menos x cuadrado es creciente y los intervalos donde es decreciente. Y responder la pregunta si presenta algún punto extremo. Por el teorema que acabamos de repasar, lo que necesitamos es determinar en qué intervalos la función derivada es positiva y en qué intervalo la función derivada es negativa. Entonces tenemos la función, procedemos a derivarla. Como este factor es siempre positivo, el signo de la derivada va a depender del factor menos 2x, que resulta ser positivo si x es menor que 0, con lo cual la función crece en ese intervalo, y negativo si x es mayor que 0, con lo cual la función decrece en ese intervalo. Como para los valores de x menor que 0 la función crece, y para los mayores que 0 la función decrece, en 0 vamos a tener un punto crítico porque vale 0 la derivada, pero además va a suceder que es un máximo. Lo mismo para esta nueva función, ¿sí? Determinar intervalos de crecimiento y de decrecimiento y responder la pregunta si presenta algún punto extremo. Para ello, nuevamente la derivamos, tratamos de llevarla a su mínima expresión. El dominio de la derivada son todos los reales menos el 3, la derivada vale 0 en menos 3, entonces si vamos a analizar los signos de esta derivada, tenemos que evaluada en menos 4 nos da negativa, con lo cual la función decrece en el intervalo de menos infinito a menos 3, en menos 3 vale 0, si la evaluamos en un número entre menos 3 y 3 a la derivada, nos da positiva, eso indica que la función crece en este intervalo, y en x igual a menos 3 va a haber un mínimo. En 3 la derivada no existe y la función tampoco existe, y para los valores mayores que 3, si la evaluamos en 4, nos queda negativa, con lo cual la función decrece en el intervalo. La conclusión de este estudio nos lleva a que la función crece si x pertenece al intervalo abierto menos 3, 3, decrece si x pertenece al intervalo abierto de menos infinito a menos 3, unión de 3 a más infinito, y en x igual a menos 3 presenta un mínimo. Y otro ejemplo es si queremos buscar, responder
lo que se conocen como problemas de optimización, de búsqueda de máximos o de mínimos. Por ejemplo, si deseamos construir una lata de conserva en forma de cilindro circular recto, de área total 150 centímetros cuadrados, y queremos que el volumen sea máximo. ¿Cuáles deberían ser las dimensiones de este cilindro? Tenemos la lata cilíndrica, sabemos que el volumen se calcula como pi por r cuadrado por h, o sea, en realidad es una función que depende de dos variables, de r y de h, y tenemos que buscar el máximo de este volumen, pero no sabemos buscar el máximo de funciones de dos variables, sino de una sola. Tenemos como dato adicional que la superficie es de 150 centímetros cuadrados, y esta superficie se va a calcular como la suma de la superficie de los dos círculos que forman las tapas de la lata, por la superficie del rectángulo que es la superficie lateral del cilindro. Entonces, lo que tenemos es que la superficie, dependiendo del radio y de la altura, es 2pi por r cuadrado más 2pi por r por h, donde tanto r como h van a estar medidas en centímetros, porque el único dato que tenemos es el de la superficie, que es centímetro cuadrado, y entonces de aquí podemos igualar y despejar h. Una vez que despejamos h, este valor de h lo introducimos en la fórmula del volumen, y lo que hacemos ahora, si tenemos el volumen dependiendo de una sola variable que es r, buscamos los puntos críticos de esta función volumen. El dominio son los valores de r mayores que 0, con lo cual no hay punto frontera. Para buscar los otros puntos críticos tenemos que calcular la derivada del volumen, que nos da 75 menos 3pi r cuadrado, que es derivable en el mismo lugar en que está definida la función, con lo cual no hay puntos singulares, y lo único que nos resta es igualar a 0 y buscar cuánto vale r, que nos queda 5 sobre raíz de pi. Hasta acá tenemos que r igual a 5 sobre raíz de pi, que es aproximadamente 2,8, es un punto crítico de esta función. Nos falta verificar que efectivamente en ese valor la función volumen alcanza su máximo. Para ello vamos a estudiar los signos de la derivada. Tomamos un valor entre 0 y 5 sobre raíz de pi, por ejemplo 2, cuando evaluamos la derivada en 2 nos da un número positivo, lo que nos indica que ahí la función crece. Buscamos un número mayor que 5 sobre raíz de pi, por ejemplo 3, evaluamos la derivada en ese valor, nos da un número negativo, con lo cual la función decrece, y como antes de 5 sobre raíz de pi la función crece y después decrece, en 5 sobre raíz de pi está el máximo, que era lo que estábamos buscando. Una vez que ya tenemos definido, entonces, que el valor del radio igual a 5 sobre raíz de pi nos va a dar el volumen máximo, buscamos la altura para terminar de responder la pregunta, que nos queda 10 sobre raíz de pi, y entonces establecemos la respuesta al problema de cuáles son las dimensiones del cilindro circular recto de área 150 centímetros cuadrados y volumen máximo. Muy bien, lo que resta ahora es ponerse a trabajar, hacer ejercicios para practicar este tema.